Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la mesa, tomar la palabra, tomar el espacio, procesos de agenciamiento. En ella vamos a conocer una serie de proyectos que integran de manera distinta y a la vez propia las tres acciones que proponen el título, que será tomar la palabra, tomar el espacio y generar procesos de agenciamiento. A modo de introducción, solamente, el concepto de agenciamiento en este contexto va más allá de la capacidad individual, pues se refiere a una dinámica de elementos heterogéneos que involucran a personas, objetos, instituciones. Esto ya podéis ir rellenando el bingo, que ha dicho antes Alberto. Discursos, prácticas, afectos, esta creo que no lo ha dicho, que se conectan en un momento determinado para producir algo nuevo. Hablar de proceso de agenciamiento implica reflexionar sobre cómo se constituyen estas articulaciones, cómo se enlazan temporalmente elementos diversos para dar lugar a unas formas de acción, de organización, de subjetividad o de resistencia. El agenciamiento deja de ser una capacidad individual para convertirse en una acción colectiva. Una serie de agentes que interactúan entre sí como en un ensamblaje abierto en el que cada miembro conserva su autonomía, aporta su fuerza vital y actúa como parte de un colectivo que nunca es totalizante en un ciclo de vida que es limitado. Esto nos lleva a otra idea, que sería el binomio entre comunidad y cultura. Comunidad y cultura como un terreno fértil para los procesos de agenciamiento. En una primera instancia, el concepto de comunidad nos traslada a un territorio complejo donde se enfatiza la importancia de un grupo de personas que comparten elementos comunes, que confieren al grupo un carácter distintivo, elementos como la identidad, la ubicación, la ideología, la creencia, ingredientes que definen el hecho de pertenecer a un colectivo, que mantienen vínculos conectivos entre los miembros del grupo y que, además, por una u otra razón, marcan a los miembros como diferentes a los otros grupos, creando una unión que fortalece e inmuniza en relación con un otro que puede ser definido como extranjero, como migrante, como enemigo o simplemente como alguien que es distinto. El filósofo Roberto Espósito proponía recuperar la idea original del concepto comunidad, entendida como aquella que abre y expone a los individuos, orientándolos hacia su exterior, liberándolos hacia su exterioridad. No es el lugar de la identidad, de la pertenencia, de la apropiación, sino, por el contrario, el lugar de la pluralidad, de la diferencia o de la alteridad. La inmunidad, en cambio, según ese autor, provoca que los individuos se replieguen en sí mismos, los confinan en su propia piel y devuelve el exterior al interior, eliminándolo como exterioridad. Desde esta idea de comunidad abierta a la participación y al ensamblaje de múltiples agentes y configurada desde el encadenamiento de diversas acciones proyectadas en el tiempo, es el que nos interesa conocer cómo cada uno de los proyectos que hoy vamos a presentar en esta mesa configura su propio espacio de agenciamiento. Las experiencias compartidas en esta mesa se sitúan en una práctica crítica donde la cultura se entrelaza con lo cotidiano, lo político y lo territorial. Desde ahí se impulsan procesos de agenciamiento que permiten generar narrativas propias, construir mundos alternativos y participar activamente en programas que fortalecen el sentido de comunidad abierta. La forma de hacerlo es tomando la palabra y tomando el espacio. Hay dos proyectos que deben su fundación a la acción de tomar el espacio. Uno es Estación Cultural, porque parte de ocupar una estación abandonada, y Módul, que partió de un proyecto que era ocupar un solar en Hospitalet. En estos dos proyectos, la toma del espacio ha desencadenado la toma y articulación de la palabra y con ellos la creación de implicaciones colectivas y la construcción de modelos culturales donde los agentes que participan en ellos inciden
en la cotidianidad del contexto y, en la medida de lo posible, tratan de mejorarlo. Por otro lado, el caso de Balmádena Arte Joven y la red ERIAC, la toma de la palabra por parte de los jóvenes o de los diversos colectivos de etnia gitana es la que han desembocado en la necesidad de tomar o crear espacios para o por la diferencia, la diversidad, la educación, la reivindicación, las oportunidades de acción política, la articulación en red, así como otras cuestiones que nos van ahora a explicar. A partir de esta breve presentación o breve reflexión inicial, convertimos la pregunta, el título de la mesa en pregunta. ¿Cómo tomamos la palabra? ¿Cómo tomamos el espacio? ¿Cómo construimos procesos de agenciamiento? Y con estas cuestiones en mente voy a ceder la palabra a los invitados que nos presentarán sus propios proyectos y tratando de alguna forma de responder a esta compleja pregunta. Tenemos primero a Iván García, que nos presentará el proyecto Estación Cultural del Ayuntamiento de Vedra, en A Coruña. Iván García es diplomado en Educación Social, licenciado en Pedagogía, máster en Investigación, Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario y doctor en Equidad e Innovación en Educación. Es técnico de Gestión Cultural en el Ayuntamiento de Vedra, desde donde impulsa proyectos de desarrollo local y dinamización asociativa. Iván. Bueno, buenas tardes. Después de este concierto sois valientes aguantar aquí. Entonces, bueno, voy a empezar cantando, porque yo vengo del mundo de la música tradicional para romper así un poco el hielo. Hay una canción que dice, tomamos la palabra, pero tomamos el espacio y también es importante tomar el corazón. Y hay una canción que dice, se queres cheirar limón, cheira o meu cu, cheira o meu cu. Se queres cheirar limón, cheira o meu corazón, que non hai mellor olor que o do meu cu, que o do meu cu, que non hai mellor olor que o do meu corazón. Vale, ahora empezamos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Atrás, adelante. Sí. Atrás, más atrás. Ahí. Nada. Como hablamos de un espacio. En Galicia se suele preguntar, ¿e ti de quen ver sendo? Pues hablando de contexto. Somos de un ayuntamiento pequeño, rural, 5.000 habitantes, 54 kilómetros cuadrados, a 15 kilómetros de Santiago de Compostela, con un importante patrimonio natural, cultural, con una idiosincrasia característica, un movimiento asociativo potente, más de 73 asociaciones culturales, de mujeres, deportivas, educativas, ambientales, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, hay un ecosistema cultural interesante formado por artistas, creadores, grupos de música, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, en el año 1958 se inauguró una estación de tren. Era el espacio de moda, de encuentro, de ligue de aquella época, porque era todo nuevo, novedad. Y sobre los años 90 este espacio quedó sin uso. Se cerró y a partir de ahí, en el 2000, más o menos sobre 2005, se empezaron con gestiones con Adif y luego en 2020 se inició un plan para la recuperación y puesta en valor de esta estación. ¿Vale? Sobre todo a través de ayudas de la Xunta de Galicia para la rehabilitación y con talleres de empleo. ¿Vale? Eso era un poco para darle el sentido. Una vez que tenemos rehabilitada toda esta estación, a lo largo de 15 años de duro trabajo, paso a paso, ayuda a ayuda, etcétera, etcétera, pues en el año 2021 abrimos este espacio como centro de emprendimiento. Un espacio que tiene aula de formación, tiene un vagón como espacio coworking y luego una nave que es multiusos, con la idea de crear un espacio multifunción para emprendedores y emprendedoras y con potencial para el desarrollo local del territorio. En este contexto y bajo este paraguas, en las ayudas de Territorio Cultura de la Next Generation del año 22,
presentamos esta iniciativa trabajando con los coworkers que había en el espacio y con todo el ecosistema cultural del ayuntamiento, con 4 objetivos básicos: incrementar la actividad cultural en el territorio, reforzar las capacidades del sector cultural del ayuntamiento, promover sobre todo esa participación comunitaria que le daba sentido al engranaje del proyecto y finalmente dotar de una nueva identidad tanto visual como cultural el espacio de la estación. En este sentido, lo estructuramos en tres ejes principales. Por un lado, Cultura na Nave. Cultura na Nave era un ciclo de 5 festivales temáticos, multidisciplinares y, sobre todo, intergeneracionales, que era el sentido que le queremos aplicar a este encuentro. Otro apartado, que es Radio Podcast, con encuentros participativos. Lo que queríamos era que este radio fuera una herramienta para empoderar a la ciudadanía, para difundir y visibilizar lo que es el conjunto del proyecto, porque tiene pegada y tiene impacto, ¿no? Y finalmente ese laboratorio de ideas como un espacio de impulso, de promoción de esos proyectos culturales. Trabajo con asociaciones, trabajo con creadores y creadoras, espacios de encuentro tan diverso como trabajar temáticas como fue repensar la fiesta allí a nivel del pueblo, el papel de las mujeres en las asociaciones locales, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar ideas para llevarlo a cabo en el territorio. Dentro vídeo, nada, dejo ahí un vídeo con imagen. Veis que es súper intergeneracional y, sobre todo, en los festivales apostamos por grupos locales. Más de 12 grupos locales participaron, también alguno referente a nivel gallego, con muestras de artesanía, muestras de creadores y creadoras locales, que hay muchos en el territorio. Bueno, y básicamente eso era la idea, siempre de la mano del tejido asociativo, buscando esa parte de transformación del territorio. Si tengo que destacar algún punto de valor, ¿dónde está? Bueno, por un lado, fue esa dinamización de más actividades culturales y de creación de procesos, tiendo siempre de la mano la comunidad del propio Ayuntamiento de Vedra. Luego también el hecho de cambiar esa imagen y esa identidad de la propia estación como espacio de encuentro de otras ideas e iniciativas. Y bueno, más o menos es un poco así la idea del proyecto. ¿Qué quiere a medio plazo y en el futuro la estación cultural? Que sea un espacio donde lleguen nuevas ideas, donde a través de asesoramiento, reuniones, trabajo en equipo, esas ideas crezcan. En galego se dice medran, mirad qué palabra más bonita, medran, y luego que se vayan a nuevos destinos y que sea una oportunidad para esos emprendedores culturales del territorio que se ganen su vida y que fijen población en nuestro ayuntamiento. Y bueno, y con esto termino. Y luego en el debate, pues creo que puedo dar más pinceladas para respetar el tiempo, ¿vale? Muchas gracias. El siguiente proyecto lo presenta Erika Borgesson, Mòdul, xarxa d'espais de cultura situada, que és de la Fundació Contorno Urbano, que actua en Hospitalet de Llobregat, Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, també? No. No, perdó, y Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, la provincia de Barcelona. Erika es especialista en gestión y dirección de proyectos en la intersección entre cultura, medio ambiente y acción social, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transiciones Ecosociales y máster también en Dirección y Administración de Empresas e Instituciones Culturales. Cuenta con una amplia experiencia en dirección de proyectos vinculados a la comunidad. Gracias, Erika. Gracias a ti, gracias a vosotros. Un placer estar aquí compartiendo mesa. Bueno, vengo a presentar Mòdul.
Aquí a la derecha vais a encontrar el stand donde, si os queréis acercar después a conversar un poquito, podemos hacerlo, porque ahora tenemos un tiempo muy delimitado. Cuando hablamos de coger la palabra, coger el territorio, cuando hablamos de agenciamiento, nosotros, desde Contorno Urbano, lo entendemos precisamente colocar la cultura en las manos de la población, de la ciudadanía, de los habitantes de esos barrios donde nosotros tenemos incidencia. Y la colocamos en las manos de estas personas no a modo de consumo, sino a modo de derecho. Queremos que ejerzan el derecho cultural que tienen solamente por ser seres humanos. Pero incluso estamos pensando en ir un poco más allá. Y es que no solamente queremos que ejerzan el derecho, sino que queremos despertarles el deseo de ser entes culturales que de por sí ya lo son. La historia empieza en 2019 en un local, un territorio abandonado desde 1999 en Hospitalet de Llobregat. Era un no lugar de la ciudad donde se hacían usos, entre comillas, malos usos, para según quién, como peleas de perros, consumo de droga, venta de droga. Y nosotros nos insertamos allí no solos, sino con una cantidad de vecinos, vecinas y entidades del tejido cultural de esta ciudad de Hospitalet y empezamos a construir. Primero les preguntamos qué querían y la respuesta fue: queremos un parque donde estar, donde sentirnos bien, donde poder encontrarnos. Después les volvimos a preguntar, cuando ya tenían el parque, ¿qué más queréis? Queremos un centro cultural. Lo diseñaron, lo construyeron y hoy en día es el Parque Cultural y Ecológico de Matacavalls, que está justo encima de las vías de tren de Hospitalet de Llobregat. Pasó de ser un no lugar donde no había casi vida a ser un lugar lleno de vida, donde brotó la vida de repente. Un espacio construido, amado, diseñado por las personas que habitan ese territorio, convirtiéndolas en seres que pueden decidir. Y no solamente decidir, sino que lo pueden hacer con sus propias manos. Un valor que para nosotros es muy importante en estos momentos donde estamos transitando tantas crisis ecosociales que sabemos que no solamente son locales, sino son globales. Esta es como es el parque hoy en día. Consta de 2.000 metros cuadrados, tiene un parque ajardinado, juegos infantiles, escenario al aire libre, zonas de bienestar, aula polivalente, un Fab Lab, huerto comunitario, casi 800 metros cuadrados de huerto comunitario y un taller de madera, de construcción en madera. Desde entonces, Módul ha crecido. Ahora nos entendemos como una red de ubicaciones en estos 3 lugares, en Sant Feliu de Llobregat, en Hospitalet de Llobregat y en el Prat de Llobregat, con distintos tipos de espacios. Lo llamamos como una constelación de espacios diferentes. Por un lado está el parque, un parque cultural ecológico construido por la ciudadanía, recuperado por ellos y por ellas. Tenemos estos huertos donde prima lo comunitario, prima la salud por encima de todo, la educación ambiental y un ideario de transición ecosocial. Tenemos estos otros módulos que los ubicamos en plazas y las activamos desde la cultura y desde las artes para poder imaginar otros espacios urbanos diferentes. Y tenemos también otro tipo de locales, ubicaciones que son locales, municipales, en desuso, que la comunidad se apodera y, por ejemplo, construimos estos muebles, los hicimos entre todas, para poder darle vida a este tipo de lugares. No son espacios neutrales. Siempre decimos que son espacios con mucho carácter, porque nacen de la vida de los barrios, de las demandas, de las ilusiones, de los deseos de los habitantes de esas comunidades. Y por eso
se entrelaza todo lo que se hace allí, todo el contenido se entrelaza con lo cotidiano, con lo territorial, con lo político, con lo pequeñito. Nuestros 3 áreas son los derechos culturales, la transición ecosocial y la experimentación artística. Y dentro de estas áreas tenemos unos ejes, unas líneas fuerza que nos hacen vislumbrar hacia dónde queremos transitar como sociedad, no como proyecto, donde hablamos de democracia cultural porque queremos que las instituciones y los centros culturales sean participados de verdad, donde los recursos y el poder sea de la ciudadanía, de la experimentación artística porque no solamente queremos invitar a artistas a que hagan acciones dentro de nuestros espacios, sino nos queremos entender también como un ente artístico que está transformando su territorio a través de unos conceptos y una estética, una forma de entender la vida. Cohesión social porque estamos ubicados en barrios multivulnerables. Sostenibilidad ecosocial porque queremos transitar hacia nuevos modelos, con nuevos imaginarios, nuevas narrativas y nuevos hábitos en esta crisis que estamos viviendo. Y bienestar y salud porque muchas de las comunidades con las que trabajamos vienen de unas carencias en este ámbito que nosotras queremos atender. Más allá de todas las cosas que hacemos bien y que luego os puedo contar más si os acercáis al stand, lo que os quería compartir al final es un poco la visión que tenemos. Nuestro eje central, y aquí está Ingrid, que es nuestra coordinadora de democracia cultural, estamos creando un plan de participación que es como el eje vertebral de la organización, donde queremos que sea participada de una forma real, no solamente tomando decisiones, sino entendiendo lo que os decía antes, dónde está el poder, dónde están los recursos y cómo lo puede tener otras personas y no siempre las mismas. Es una metodología multipremiada por muchos premios a nivel nacional, local, nacional y ahora también formamos parte de una red europea. Nos gusta decir que somos cultura que arraiga, transforma y cuida. Y se acabó, sí. Y tenía otra pregunta que al final que era que lo que nos estamos proponiendo de ahora en adelante es cómo no ser la excepción, cómo coger el territorio, coger la palabra y coger el tiempo, que creo que también me he pasado, no sea la excepción, sino que sea la regla. Muy bien, muchas gracias. El siguiente proyecto nos lo presenta Loreto Bravo, que es Balmácena Arte Joven. Es una corporación cultural que trabaja en Santiago de Chile, Valparaíso, Puerto Montt, Antofagasta y Concepción. Loreto es trabajadora sociocultural y crítica de arte. Cuenta con una larga trayectoria en formación y desarrollo de proyectos comunitarios y de educación artística en el marco de los derechos humanos y en el particular de los derechos culturales. Es licenciada en estética y desde 2017 dirige la Corporación Cultural Privada y sin ánimo de lucro Balmácena Arte Joven, creada en Chile en el año 1992. Gracias. Gracias, por Ramón. venir de Chile y por estar aquí. Lo primero que voy a hacer es decir que se llama Balmaceda Arte Joven, por un gesto muy centralista, porque su casa matriz nació en una calle que se llama Balmaceda. Balmaceda fue un presidente de Chile revolucionario y suicida, entre paréntesis, pero es la anécdota, pero es Balmaceda Arte Joven. Ramón, te agradezco mucho la presentación. Pensaba qué decir después de toda tu reflexión sobre agenciamiento, comunidad, etcétera, porque probablemente lo que yo diga es la anécdota de una pequeña descripción de lo que somos, porque mucha gente aquí no nos conoce. Aprovecho de agradecer que estén a la hora de la siesta y en particular a mis nuevas amigas y antiguas amigas de la comunidad chilena en Barcelona. Gracias por venir. Bueno, Balmaceda Arte Joven es una institución
que tiene una impronta de democracia, pero postraumática, porque es una institución, una organización no gubernamental que se crea inmediatamente después del fin de la dictadura, en la lógica de responder a una deuda de falta de espacios de participación artística y cultural. A diferencia de lo que hemos escuchado, yo diría que si hay un sello importante en Balmaceda es que si bien tiene un enfoque muy político de respeto a la diversidad cultural, de democracia cultural, etcétera, tiene su foco en el arte. Es una institución no formal, no es una universidad, no es un centro cultural. Lamento decir muchos no, pero de verdad que es como dicen en portugués, también no. No es una universidad, no es una escuela, no es una academia, es un espacio de formación, experimentación artística y de ensayo, de construcción de vínculos para construir comunidad como un horizonte. Y además con un sello muy importante que decimos que es educación emancipatoria. Es un espacio muy consolidado en Chile, muy querido, ha sido fuente de surgimiento de muchos artistas, bandas, artistas visuales, gente de teatro, pero también de académicos y gestores culturales que hoy día van siendo parte de este ecosistema cultural y siendo también, de alguna manera, vuelven en su gobernanza. Balmaceda Arte Joven tiene una asamblea de socios que está formada por gente de distintas áreas de los lenguajes artísticos y que todos han sido o profesores o estudiantes, han tenido un vínculo con Balmaceda y se configura esta asamblea. Es un lugar de desarrollo de pensamiento crítico, tenemos muchos ciclos a este respecto y muchas instancias de reflexión sobre el mundo contemporáneo y también sobre los problemas que presentan las artes contemporáneas. En la práctica estas son algunas de las cosas que hacemos. Como Erika, los invito a nuestro chiringuito, que está por ahí un poquito en penumbras, pero ahí estamos con Solange Roballo, que es nuestra directora metropolitana de Balmaceda Arte Joven. ¿Para quiénes lo hacemos? Una de las características importantes de Balmaceda es que una vez que se creó en la región metropolitana se ha expandido a las 5 regiones a 4 regiones, además las más importantes del país que están allí. Y además trabajamos en torno a en esas cabezas de región con otras comunas. Yo creo que estamos llegando, por lo menos, creo que lo digo en la siguiente lámina, a un 10% de comunas, algunas rurales, que están en el entorno de estas capitales regionales. Trabajamos con jóvenes de 14 a 29 años, son de cualquier proveniencia. Balmaceda tiene una característica muy especial, es un lugar que tiene vocación de universalidad. Si bien favorece a quienes no tienen ningún acceso en un país muy pobre de educación artística, llegan todos los que pueden llegar. Es decir, no hay una discriminación, por ejemplo, por recursos. Entonces se produce, si bien tenemos probablemente una presencia mayor de jóvenes de escasos recursos, es un espacio donde se integran distintas realidades. En un país tan segregado como el nuestro, para nosotros es un gran valor. Quiero volver sobre el tema del arte. Se trata de artistas emergentes y jóvenes trabajadores del sector del arte y la cultura. Tenemos el arte en el centro. Si bien tenemos proyectos comunitarios, trabajamos con enfoque de construir comunidad, para nosotros el arte es nuestra principal motivación en todas las disciplinas. Como decía, tenemos un equipo de 65 personas para 6 espacios en todo el país, no somos muchos, y somos una gran fuente de empleabilidad para artistas con quienes trabajamos estos contenidos, estos lineamientos. Acá hay algunas de nuestras cifras.
dije como alrededor de 10.000 jóvenes como usuarios más directos al año, pero muchas personas que participan en nuestras actividades. Y también llegamos a comunidades locales, pero esto se diferencia mucho, porque en una comunidad como Valparaíso, cuya sede está en un cerro que le decimos que es la sede hipster de nuestra institución, porque está en un cerro muy lindo, muy elegante, con mucho desarrollo, y sin embargo llegan jóvenes de distintos sectores y tienen una vocación de escritura, tiene un énfasis muy grande en la producción literaria, pero en otra sede como la de Biobío, que está en un territorio muy deprivado socialmente, se constituye esa sede en el centro de esa población, es allí donde se encuentran las agrupaciones de señoras, los jóvenes y hasta la policía hace reuniones en ese espacio, pero sigue siendo un centro de formación y experimentación artística fundamentalmente. Lo hacemos a través de talleres, de mediación, muchas formas de mediación. Tenemos un catálogo enorme de dispositivos metodológicos y extensión también, como digo, a territorios y servicios. Damos lugar, prestamos espacio. Hay bandas que son famosísimas hoy día en Chile y que ellos hasta hoy agradecen haber tenido lugar, espacio, un lugar donde ensayar y desarrollarse. A veces no es solo eso. Y tenemos varios programas de residencia donde además del espacio, el lugar, está la mentoría, el acompañamiento y la extensión para que estos artistas, digo música, teatro, danza, artistas visuales, puedan entrar en los circuitos. La verdad es que es súper difícil llegar a donde estamos porque además es una experiencia de 33 años ya. Es difícil de resumir, pero quiero decir que es un modelo. Balmaceda Arte Joven no tiene en Chile una institución similar, parecida, y es un modelo también porque es una colaboración público-privada, tiene financiamiento público en una proporción muy importante, pero somos una institución, una organización de la sociedad civil que colabora con las políticas públicas y gestiona además otras formas de recursos propios. Tenemos un propósito y aquí quiero llegar a lo que me parece más fundamental y que con nuestros colegas intentamos, para no ser solamente descriptivos, y que ya Ramón adelantó mucho de estos contenidos, que es otorgar legitimidad, un espacio seguro y condiciones para la integración y la creación artística en un país que es muy pobre en esta formación. Tenemos muy pocas horas en el mundo escolar, hay regiones completas que no tienen ninguna oferta universitaria en artes. Y decimos que aunque el arte no sirva para nada, nos gusta decir el arte no sirve para nada, como una provocación para afirmar que el arte no debiera tener una justificación. Es un valor construir comunidad, es un valor trabajar desde el punto de vista de la democracia, construir democracia, pero el arte no debiera tener que tener una justificación porque es una dimensión de la humanidad y lo que nosotros resguardamos es el derecho de los jóvenes a simbolizar el mundo a partir de sus propias realidades. Y desde nuestra práctica surgen algunas interrogantes, por si a alguien se le pasaron por la cabeza, yo me adelanté, y es que quería decir, democratizamos el acceso al canon cuando hablamos de que somos educación gratuita y de calidad, de excelencia en sociedades súper segregadas y negadoras de sus orígenes indígenas, cuando decimos espacio para el desarrollo y experimentación artística, ¿en qué claves lo hacemos? Yo me interrogaría sobre eso, son interrogaciones a nuestra propia práctica. Somos valorados, muy valorados por los y las jóvenes como un espacio seguro, especialmente para disidencia sexogenérica, pero ¿cómo llegamos a sectores que son realmente excluidos socialmente, que no llegan ni a la estación, no llegan a la estación, no llegan al hospital, a la construcción del hospital, no llegan a Balmaceda porque están tan lejos de esta conversación incluso que no está configurado en sus mapas de posibilidades
la llegada de estos espacios. Tenemos un enfoque de derechos culturales que lo vemos en crisis en la medida que las causas identitarias están poniendo cada vez nuevas fronteras. La cultura digital nos trae nuevos desafíos, esperamos que podamos construir también nuevas ciudadanías. Voy a parar aquí para dejarte el espacio. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Loreto. Bueno, tenemos a Pedro Casermeiro, a ver si leo bien y no... Pedro Casermeiro está aquí también como miembro del ERIAC, que es el European Roma Institute for Arts and Culture, que está ubicada en Berlín, y que también nos acompaña Messe Molnar, que está también en uno de los stands, que ella es, digamos, la coordinadora del proyecto. Y Pedro nos va a hablar, bueno, aparte de enmarcarnos en ERIAC, creo que él nos va a hablar de un proyecto específico, o sea que volvemos un poco a esta parcela quizá más explícita, que es el Roma MoMA Nomadic Library, o la librería itinerante. Pedro Casermeiro es psicólogo por la Universidad de Barcelona, es coordinador de entidad de estudiantes gitanos Roma Skiloune. Romanes Ciclovne, sí. Muy bien. Romanes, muy bien. Donde coordina, él es profesor de lengua romaní, donde coordina diferentes proyectos educativos de difusión cultural. Es también responsable del proyecto de web Museu Virtual del Poble Gitano de Cataluña y, como decía, es formador en lengua romaní. Pues gracias. Vale. Entonces, os explico un poco, empezando por el nombre de la entidad a la que represento, que es Romanes Ciclovne, ¿vale? Que significa estudiantes gitanos en lengua romaní. No elegimos llamarnos Romanes Ciclovne así porque sí, sino que elegimos llamarnos Asociación de Estudiantes Gitanos, ¿no? Y entonces dijimos, oye, vamos a traducirlo a la lengua romaní, ¿cómo queda esto? Y una persona experta nos dijo, es Ciclovne, Romanes Ciclovne. Pues qué nombre más raro, más duro, ¿no? Cuesta mucho pronunciar. A nosotros nos costó un montón, ¿vale? Al principio. Entonces, el problema parte precisamente de aquí, ¿no? De cómo a un pueblo, y voy a utilizar la palabra gitano, que no tampoco es nuestra palabra, se nos despoja de un idioma, se nos despoja de una cultura, se nos despoja de una identidad y se nos coloca otra. Y se nos coloca la palabra gitano. Esa palabra no nos la hemos puesto nosotros a nosotros mismos, nos la han puesto. ¿Vale? Nuestra palabra, pues somos romanís, somos calés, y gitanos es la palabra que nos ponen en determinado momento. Y esa palabra la cargan de un significado. Y nos construyen como población. Vosotros sois los gitanos y sois esto, 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 esto. Y en ningún momento hemos podido decir, somos romanís. Y somos así, somos así, somos asá. ¿Vale? Entonces, ERIAC, Instituto Romaní Europeo para el Arte y la Cultura, al final es una iniciativa que nace de muchos artistas, de la voluntad de muchos artistas y muchos académicos romanís que decían, no tenemos una institución cultural propia, transnacional. Y al final se articulan a través de Open Society Foundations y del Consejo de Europa, pero no pertenece a ningún Estado, ¿vale? Entonces, ERIAC nace con la voluntad de funcionar como un elemento de diplomacia cultural, ¿vale? Es decir, utilizar la cultura precisamente para crear esos puentes de diálogo, para deshacer todos los imaginarios que se han construido sobre el pueblo gitano y nuestra cultura, quiénes somos, ¿vale? Y utilizar el arte y la cultura como herramienta de diálogo y de conexión para construir precisamente narrativas nuevas y poder ser nosotros quienes nos definimos a nosotros mismos a través del mundo del arte. También funciona como con esa vocación transnacional de que el pueblo romaní es un pueblo transnacional. No es un pueblo ni español, ni italiano, ni alemán, ni francés. Estamos por Europa antes de que Europa a lo mejor supiera que era Europa, ¿vale? Y que no existieran las fronteras que existen hoy. Y ERIAC tiene esa vocación de poder reunir artistas y académicos romanís de toda Europa, ¿vale? Entonces es también un espacio, pues, de diálogo entre artistas y de co-creación y de reconocimiento como pueblo, ¿vale? Y de generar esa identidad cultural y ese orgullo
entre diferentes comunidades que al final están situadas donde los estados han querido que estén los gitanos. ¿Vale? Y es precisamente ERIAC es un espacio para romper todo eso, para romper los espacios donde nos han querido colocar, en las periferias, en las esquinas, ¿vale? Y que todas las políticas conducen a que los gitanos, te vayas al país al que te vayas, están en los mismos lugares, ocupan los mismos lugares. ERIAC quiere poner la cultura en el centro y darle la legitimidad que cualquier cultura tiene. ¿Vale? Me he olvidado de ir pasando diapositivas. Al bajo, mira, yo aprendí recién. Vale. Has tenido varios maestros. Sí, no me he fijado bien. Entonces, ERIAC tiene 2 sedes, una está en Berlín, otra está en Serbia. Las oficinas de ERIAC también funcionan como una galería de arte, o sea, no es solo una oficina diplomática, sino que van apareciendo diferentes exposiciones. Entonces, uno de los principales proyectos, bueno, la principal misión obviamente es la promoción, la protección y la difusión de la cultura romaní a nivel europeo. Entonces, uno de los principales proyectos es el RomaMoMA, que es una iniciativa que lo que trata es de investigar cómo podría ser un museo de arte contemporáneo romaní. Y no lo hace dentro de unas paredes, sino que lo que hace es articularse a través de diferentes exposiciones, estando presente en diferentes festivales, de diferentes artes escénicas, ¿no? Entonces, dentro de... Uy, me estoy yendo al revés. Solo para abajo. Sí. ¿Vale? Han estado, por ejemplo, hemos estado en la Bienal de Arte de Venecia, en la Bienal de Berlín, diferentes lugares. Entonces, dentro de este proyecto nace la RomaMoMA Nomadic Library, ¿vale? La Biblioteca Romaní Nómada. La Biblioteca Romaní Nómada, la misión que tiene es precisamente, de una manera muy consciente, seleccionar toda una serie de libros que narran la historia de la cultura romaní, hablan sobre arte romaní y son también arte en sí mismo. ¿Vale? Hay catálogos de exposiciones, luego hay también mucha documentación académica generada siempre por autores romaníes, ¿vale? Y el principal objetivo es funcionar como espacio de discusión, poder ofrecer la visión que los romaníes tenemos sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, sobre nuestros problemas, sobre nuestra manera de ver la vida. No sobre cómo otros han definido que somos los romaníes, no cómo otros definen cuáles son los problemas que tenemos los romaníes. Pues normalmente cuando los otros hablan sobre romaníes, hablan sobre problemas. ¿Cuáles son los problemas del pueblo gitano? ¿Cómo solucionamos los problemas del pueblo gitano? ¿Vale? Nunca se habla de quiénes somos nosotros, dicho por nosotros, o cómo vemos nosotros los problemas de la sociedad. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el marco europeo para que cada Estado genere estrategias de inclusión de la población gitana en sus respectivos países, ¿no? Y este marco tiene una antigüedad de prácticamente 20 años. Y hasta hace 2 años no se hablaba de racismo en estas estrategias. Se hablaba de educación, de salud, porque somos un problema. O sea, de hecho, la palabra gitano es un problema. Somos un problema para la sociedad. Y se nos etiqueta como problema y se nos mira como problema. Y todas las políticas se articulan en torno al problema. No se articulan en torno a un pueblo con una identidad cultural. O no se articulan desde la sociedad ha generado toda una estructura, una dinámica racista contra un pueblo por ser diferente, sino todo lo contrario. El problema son ellos, vamos a hacer que ellos aprendan a solucionarse. Entonces, la RomaMoMA Nomadic Library viene a ser un espacio para romper todo ese imaginario y toda esa construcción de conocimiento antigitano, para construir un conocimiento nuevo, un conocimiento que nazca desde los propios gitanos y en este caso pues que nazca desde los artistas y que nazca también desde los académicos. Está aquí el stand, ¿vale? Tenemos un stand con la librería que la podéis consultar. Está MS, que podrá explicaros mucho mejor en los diferentes espacios donde ha estado la librería, qué se puede hacer con ella. La idea es que la librería siempre acompañe otras exposiciones de arte romaní. O sea, que no esté presente por sí sola, sino
que allá donde hay una exposición sobre arte gitano, sobre historia gitana, pueda estar la librería y que sea un anexo que permita ese tipo de diálogos entre el público y un diálogo aquí mucho más consciente entre el público y el pueblo gitano. Entonces yo no voy a extenderme más y lo dejo para después, para que haya tiempo para preguntar. Bueno, no sé si tenemos mucho más tiempo, estoy un poco despistado porque creo que hemos Sí, empezado... tenemos, ¿no? Un cuarto apenas de hora. 40 llevamos, nos dieron una hora. Vale, vale. Pues, bueno, yo creo que han salido también muchas preguntas que cada uno de vosotras habéis, en algunos casos, verbalizado o apuntado. Pero, bueno, yo quizá hay una pregunta que me gustaría igual más así como tangible, ¿no? O sea, ¿cuál sería la fragilidad de vuestros proyectos? ¿Cómo definiríais? ¿Cuáles serían los elementos que pueden contribuir a que bueno, pues haya situaciones de fragilidad? Yo creo... ¿Puedo Sí, tomar la empezar, palabra? sí. Mira, yo creo que hay un problema hay varios problemas. Yo creo que el vivir en un mundo como lo que se ha llamado policrisis, hoy día uno de los chicos que cantaba dijo un poco de esperanza para un mundo que está roto. Y lo dijo un chico joven y yo creo que para nosotros, con nuestros colegas, tenemos muchas interrogantes en relación a las juventudes hoy. Al sentido, porque hablo de una práctica muy concreta, te puedo decir, hay un riesgo de que vengan gobiernos que derrumban los ministerios de cultura, por decir algo. Pero en la práctica más existencial, yo siento que las fragilidades de nuestra institución, nuestras preguntas, tienen que ver cuánto ellos participan, estamos buscando muchos mecanismos de diálogo para que manifiesten, más allá de cómo se manifiestan en sus propios lenguajes artísticos, porque todo es manifestación de su propia mirada al mundo y su propia instalación, de cómo se instalan, cómo lo sufren también el mundo. Es cuánto de eso podemos recoger, entender y leer de lo que están viviendo las juventudes en general hoy, por un lado con una enorme fragmentación identitaria, por otro lado con carencias muy concretas y con una pregunta, una posibilidad respecto a las culturas, a los nuevos medios digitales, a cómo construir una ciudadanía plena en ese nuevo contexto. Que no sea manejado por el poder que está siempre en alguna otra parte que no somos capaces de visualizar. Son preguntas muy gordas, preguntas por el sentido de que cómo creamos condiciones materiales para que además estas identidades permitan, a pesar de todo, esto que dice Maturana, otorgar legitimidad a la otredad. Es decir, admitir al otro en su diferencia, su diversidad, como legítimo otro, pero para convivir, no en la lógica de la tolerancia, sino de la aceptación en convivencia. Muchas gracias. Yo muy en paralelo a la reflexión que hace ella, el arte al final es una herramienta que permite a las personas, pero a los pueblos, a las comunidades, poder redefinirse en ese contexto conflicto en el que están. Y poder decir, redefinir ese conflicto, poder identificarlo y poder retornarlo a la sociedad de una manera diferente a la que lo recibe. ¿Vale? Entonces, ahí, lamentablemente, el pueblo gitano, pues hay muchos artistas entre los gitanos porque es que no tenemos otra manera de devolver a la sociedad toda la negatividad y todo el conflicto que se dirige hacia nosotros. Entonces, ERIAC, la misión de ERIAC es intentar crear cohesión entre toda esa red de artistas que existe. No red, sino todos esos artistas que están combatiendo y expeliendo la misma violencia simbólica, ¿no? Entonces, el reto de ERIAC es poder cohesionar para unificar voces y tener mayor impacto. Fragilidad,
Pues fragilidad es perder cohesión, no ser capaces de cohesionar. Y no ser capaces de cohesionar porque el contexto ya se encarga de que no lo hagas, ¿no? Y estábamos hablando de, pues no vamos a hablar de política, de que si viene tal gobierno, tal no sé qué, pues tememos de que la deriva política que hay en Europa dificulte muchísimo más estos procesos, porque saben que dividen y ganan. Entonces, nuestra fragilidad es la división. La división. Coincido. A mí me gusta entender nuestro proyecto como... ¿Se me escucha? Ahora. A mí me gusta entender nuestro proyecto como un organismo vivo, más allá que un sistema, un mecanismo. Y la fragilidad que siento que tenemos va muy en la línea, es como organismo que está en constante conexión e intercambio con su contexto, con su entorno, la vida misma, la fragilidad de la vida, de la desesperanza que hay, ahí es donde yo encuentro fragilidad. Nosotros vivimos, nuestro proyecto vive de lo que decía al principio, de esa intención de despertar el deseo por un cambio, una transición ecosocial, por una transformación territorial, por una cohesión social, por una salud. Si ese deseo no conseguimos despertarlo como agentes que impulsan, ahí muere nuestro proyecto, porque ahí deja de tener sentido, deja de existir, de tener vida propia. Y en el contexto en el que estamos, la desesperanza prima. Entonces, ese es como un poco... La fragilidad un poco de mi proyecto, y creo que en general de la mayor parte de proyectos con estas características, creo que están en las formas de hacer. En la importancia de tener que hacer continuamente pedagogía política explicando de que, pongo un ejemplo, puedes llamar para tu fiesta medieval una empresa que te haga absolutamente todo el evento o crear procesos comunitarios en los barrios con las asociaciones locales, talleres de ropa, no sé, de una forma implicada y real, donde la gente debe valorar que a nivel individual sí que hay una transformación, porque puedes estar generando, bueno, pues no sé, otras posibilidades en el propio territorio y también cambios a nivel individual, creando otras vocaciones en el ámbito de la cultura, de la formación, de yo de mayor quiero ser esto porque lo viví en primera persona y tal. Entonces, esa pedagogía política continua vinculada a las formas de cómo hacer los procesos, ¿vale? Porque finalmente esto cambia las formas de pensar, de sentir, de saber, eso, a nivel individual y a nivel colectivo, transformaciones sociales en el propio territorio. Y yo creo que ahí está la clave un poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, igual también invitar si alguien quiere hacer una pregunta a cualquiera de la mesa. Ramón, Sí. sabes que cuando hice mi presentación se me quedó algo que traje de Chile, dura 20 segundos, pero es precisamente la voz de los jóvenes y me sentiría muy mal de no presentarles proyectar algo el muy vídeo. cortito. Si los amigos de la mesa pueden poner el video, te sumas. Ya se los había... Estamos en tiempo naranja, con lo cual tenemos tiempo para ver el vídeo y poca cosa Y después más. Si hay alguna pregunta, no por hablo eso, más. rápida. Hemos sido claros, ¿no? Todos. Somos jóvenes artistas. 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 Somos compromiso con las artes y las culturas. Somos diversidad y comunidad. Para muchos, este fue nuestro primer lugar de creación, porque tenemos más de 30 años de historia, acercando a la juventud al ámbito artístico y cultural. Con talleres de formaciones gratuitos, diálogos, conciertos y festivales. en 5 regiones del país, Somos un espacio seguro para desarrollar nuevas ideas. con libertad creativa y pasión por lo que nos gusta. Creemos en el arte como un trabajo digno. como pilar fundamental. Para el desarrollo de las personas. Y para construir una sociedad más justa y equitativa.
Somos Balmaceda Arte Joven y estamos creando comunidad. ¿Te sumas? 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 Me parecen increíble. Yo le mandaría esto a Mondiacult. ¿Te sumas? Bueno, gracias a todos y a todas y gracias también a Cultura y Ciudadanía por la oportunidad. Bueno, también quiero agradecer al Ministerio de la Cultura que nos invitó y ojalá pudiera conocer a alguien de nuestros anfitriones, porque hasta aquí no he visto nadie, a quien sea que esté ahí, a través tuyo, Javier. No sé, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias.